Miércoles 21 de junio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. Muy buenas noches, amigos televidentes, un gusto poderlas acompañar. Hoy compareció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. También el CONADIS y el INEM firmaron un acuerdo para mejorar la accesibilidad en las ciudades. Les contaremos los detalles de estas noticias más adelante. Ahora vamos a revisar otros titulares. Que investiguen todo. Así lo reiteró el vicepresidente Jorge Glass ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Vengo ante ustedes con la profunda convicción, como hombre de honor que soy. No hay una sola prueba en mi contra de absolutamente nada, como no la hubo en la campaña electoral, como no la hay ahora. El Ministerio de Finanzas realizará estudios para determinar el monto real de la deuda estatal con el IES. Solo si es el caso, se tendría que establecer los mecanismos para cubrir si es que existe la obligación. El alcalde de Quito, Mauricio Roda, se compromete a participar activamente en el diálogo nacional. Convencidos como somos de que el diálogo y la construcción de acuerdos representan el camino para avanzar hacia el progreso y el desarrollo, de nuestra parte existirá una participación activa y entusiasta en este esquema de diálogo. Y en lo internacional, los 9 bolivianos detenidos en Chile meses atrás son declarados culpables y expulsados de ese país. Vamos con el desarrollo de la información. El segundo mandatario Jorge Glass fue recibido por la Comisión de Fiscalización de la Legislatura en Comisión General. Ante los asambleístas y ciudadanos presentes, el vicepresidente presentó un informe de labores, sobre todo en el área de sectores estratégicos. Entre otros puntos, Glass reiteró que seguirá luchando contra la corrupción y que le investiguen absolutamente todo. Esto fue lo que dijo. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, expuso ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional su gestión y relación en los proyectos que han estado a su cargo. No hay una sola prueba en mi contra de absolutamente nada, como no la hubo en la campaña electoral, como no la hay ahora. Se refirió a las investigaciones que se han iniciado para tratar de encontrar cuentas personales en paraísos fiscales. Yo estoy aquí dando la cara, no me he ido a ningún lado, no me voy a ir a Panamá, no me voy a ir a Miami, no me voy a ir a Perú. Destacó el trabajo que se ha cumplido para desterrar la corrupción institucionalizada que existía en el país. Que en el antiguo Congreso legalizó el atraco bancario. Y a su vez asumió la responsabilidad política de haber ejecutado proyectos que eran indispensables para el desarrollo del país. Y aclaró la responsabilidad administrativa que él tenía en la contratación de dichos proyectos. No he sido miembro de comisiones que generan términos de referencia para contrataciones, comisiones técnicas para licitaciones, concursos, procesos de selección de contratistas, Son procesos internos de la administración pública cuya responsabilidad recae en cada uno de los funcionarios. Debe quedar claro también que hay una diferencia entre la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa. Sobre los casos de corrupción aseguró que ha sido él quien ha denunciado estos hechos. Citó como ejemplos la red de corrupción en Petroecuador, la corrupción del sistema de agua potable de Esmeraldas, caso en el cual estuvo involucrada una exasambleísta, o el caso de asignación de frecuencias de radio y televisión. Jamás me tembló la mano para denunciar a un ex compañero. Doloroso sí, pero primero está la patria y la revolución ciudadana. Y planteó un desafío político a sus acusadores. De que me auditen por el resto de mi vida. Cuando deje de ser servidor público, mi patrimonio, cada dólar, como ha sido todos estos años, tengo 2 auditorías patrimoniales. Vamos a la ley de los 40 años. 40 años para adelante, pero 40 años para atrás. Se refirió a su actuación frente a las acusaciones de tener relaciones con la empresa Caminosca. Bajo juramento, declaré que
que no tengo nada que ver con la empresa Caminosca ni con ninguna otra empresa. En el caso de Odebrecht, hizo un resumen del trabajo que esta empresa ha cumplido en el país y recordó la posición del gobierno del expresidente Rafael Correa frente a las fallas de construcción de la central hidroeléctrica San Francisco. La decisión política de expulsar y luego hacer cumplir a Odebrecht con la reparación integral de San Francisco, operando hoy al 100% de su capacidad. Aquí en el Ecuador tenemos que luchar contra la corrupción y no se pueden permitir esas cosas. Se refirió también a su participación en los contratos con esta empresa, en proyectos como Manduriacu, Daules Vinces, Acueducto La Esperanza, Refinería del Pacífico, entre otros. Aseguró que todas estas acusaciones responden a un ataque de lo que se conoce como la restauración conservadora. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y una vez finalizada la exposición del segundo mandatario ante la Comisión de Fiscalización, empezó la ronda de preguntas de los legisladores y las respectivas respuestas. A pesar de que se trataba de una comisión general, se estableció un formato para que todas las bancadas parlamentarias pudiesen formular preguntas al vicepresidente. Un miembro delegado de cada bancada podrá participar por un tiempo determinado, exponiendo unas preguntas. La primera en intervenir fue Marcela Guiñaga de Alianza País, quien preguntó a Glass sobre su relación con Ricardo Rivera. Que son preguntas que nos ha hecho el pueblo ecuatoriano y que por eso se las vamos a hacer en el mayor ámbito del respeto, de la transparencia y de la frontalidad. No tengo ninguna relación comercial, asociativa, de ninguna naturaleza con Ricardo Rivera Arauz. Y las razones por las que Marcelo Odebrecht fue desalojado de su oficina. Y yo no permití comentarios insidiosos de que una hidroeléctrica dañada la estábamos utilizando políticamente a favor nuestro de manera electoral y lo rechacé y por eso lo voté en mi oficina. La intervención de Cristina Reyes del Partido Social Cristiano fue la más polémica, pues además de las preguntas hizo algunos cuestionamientos que merecieron la intervención de la presidenta de la comisión. Yo no he traído barras, no hemos traído aquí asambleístas, no si hay ofensas, no hemos venido a suspender su uso de la palabra. Gracias. Habla de falta de respeto. Bueno, yo no le he faltado el respeto. Segundo, de memoria selectiva, le digo lo mismo. Y la lista de matraca. La sesión no estuvo exenta de la controversia, pues durante varios pasajes se registraron interrupciones de parte de los ciudadanos que asistieron a la sesión. Para continuar la sesión pido a todo el auditorio el mayor de los silencios. Como también de asambleístas que de forma anticipada introdujeron carteles a la sala y que generaron interrupciones en varias ocasiones. Otro detalle que queda como anécdota es la salida repentina de Raúl Tello, asambleísta por Pastaza, a manera de protesta por no poder hacer preguntas a título personal. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y las declaraciones del vicepresidente fueron seguidas por decenas de simpatizantes de Alianza País, quienes apostaron en los exteriores del Palacio Legislativo. Llegaron desde varias provincias para mostrar su respaldo al vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien acudió de manera voluntaria al Palacio Legislativo. Pero hoy estamos aquí el pueblo unido, respaldando a nuestro vicepresidente. Una asistencia que para la ciudadanía que lo recibió en los exteriores de la Asamblea genera confianza en su gestión. Está él demostrando su honestidad, porque si no, no se hubiera acercado. Más aún, cuando expresan que en la última década se han registrado cambios importantes con la ejecución de proyectos a cargo de Jorge Glass. El compañero vicepresidente Jorge Glass pues ha demostrado con absoluta claridad el trabajo, los cambios en la materia estratégica. Creen que la intención de varios sectores de la oposición de afectar la credibilidad del segundo mandatario tiene una sola finalidad. Una estrategia de la derecha, de la oposición, que realmente en toda la administración de ellos, de los gobiernos de la derecha, jamás pudieron hacer lo que ha hecho durante los 10 años con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por esta mentira que le está haciendo al compañero Jorge Glass, toma el nombre, lo que es más de la persona para saciar los deseos de ellos que no quieren que el Ecuador salga adelante. Los colectivos sociales coinciden en que se debe realizar una investigación profunda para determinar responsabilidades en posibles casos de corrupción. La gente que se haya involucrado en esas cosas tiene que ser debidamente procesada y venga de donde venga, como dice, y caiga quien caiga. Aquí está.
Terminada la Comisión General y luego de haber respondido a las interrogantes de las diferentes bancadas del Poder Legislativo, el segundo mandatario salió de la Asamblea en medio del respaldo popular, hasta una tarima en donde agradeció las muestras de respaldo dado por las agrupaciones sociales que lo esperaron por más de 3 horas en los exteriores de la Asamblea. Carlos Flores, Ecuador TV. Las actuales prácticas de fiscalización de la oposición en la Asamblea Nacional son comparadas por un historiador y por el expresidente Rafael Correa con aquellas utilizadas por los congresos manejados por la denominada partidocracia. Son escenas poco cercanas para la nueva generación, pero difícilmente olvidadas para quienes desde el retorno a la democracia vieron en el antiguo Congreso no solo un antagonista del Ejecutivo, sino un cuadrilátero y el epicentro de un show politiquero. Pero sin bases, en el sentido de que todo ataque al gobierno, todo cuestionamiento a las acciones del propio Jaime Roldós, se encaminaban a la simple oposición por querer tener una presencia política. Y está documentado, por ejemplo, el abogado Julio Teodoro Verdugo realizó un estudio que establece que del 100% de juicios políticos y actos de fiscalización pública entre 1978 y el 2007, solo el 20% concluyeron con un veredicto sancionador o abstentivo. Hicieron incluso un espacio de pugilato y de insultos a las mismas actividades del Congreso. ¿Qué de efectivo tuvo en los años 80 y 90 el Congreso? Es el antecedente con el cual el historiador Juan Paz y Miño analiza lo que actualmente un sector de la oposición pretende, cobijados por un deber de fiscalizar casos de corrupción. En la oposición que hace este tipo de fiscalización, hay en primer lugar un comportamiento tradicional, no se han modernizado. El expresidente Rafael Correa también fue crítico en su cuenta de Twitter a propósito de la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass en la Asamblea. Es toda una ruta política que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde debemos ir. Felicitaciones, pero como también dijo, cuidado, que el viejo país quiere regresar por las tranqueras. Por ejemplo, el show que querían hacer mediocres asambleístas de oposición. ¿Recuerdan el viejo Congreso? Ese país nunca más. Esto a propósito de asambleístas que protagonizaron este tipo de incidentes. ¿Por qué no habla de los 13 millones del tío? ¿Por qué no habla? Y otros que con pancartas emitían juicios de valor. No hay duda que hay un sector de este tipo de oposición que pretende liquidar lo que es la herencia histórica del correísmo. Y en ese sentido, tratan de crear la idea de que el gobierno de Rafael Correa tenía el más grande escándalo de corrupción de la historia, o que ha sido el gobierno más corrupto de la historia. No es así. César García, Ecuador TV. Y mediante un comunicado, el bloque de Alianza País y sus aliados expresaron su conformidad con la comparecencia del segundo mandatario, a la que calificaron como un gesto de responsabilidad para la democracia participativa. Como positiva calificó el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, la reunión que mantuvo el mediodía de este miércoles con el presidente Lenín Moreno, a quien le reiteró su apoyo como autoridad de la ciudad para impulsar el diálogo nacional que convocó el jefe de Estado. A participar de forma activa y entusiasta del diálogo nacional que el presidente Moreno ha convocado. De hecho, participamos ayer en su lanzamiento en la ciudad de Guayaquil y hoy nuevamente le he manifestado que, convencidos como somos de que el diálogo y la construcción de acuerdos representan el camino para avanzar hacia el progreso y el desarrollo, de nuestra parte existirá una participación activa y entusiasta en este esquema de diálogo y de construcción de consensos. De igual manera, le he ofrecido todo el apoyo del municipio, del Distrito Metropolitano de Quito, a las distintas acciones que desde el gobierno central se deseen impulsar para beneficiar a los ciudadanos de nuestra ciudad. El diálogo nacional es evaluado por ciudadanos de varias provincias del país. Escuchemos sus opiniones. Carchi. Bueno, yo considero que es oportuno que el señor presidente de la República, empezando su mandato, llame a los sectores sociales productivos de nuestro país para establecer algunos acuerdos que permitan mejorar la productividad, la producción, el empleo. Es también fundamental que este diálogo no sea un diálogo de sordos, sino que también se acoja a los criterios, los planteamientos
los pronunciamientos de los diferentes sectores sociales, allí estaríamos hablando de una verdadera concertación y un verdadero diálogo nacional. Una gran apertura, yo creo que es una gran apertura porque permite unificar ideas, ¿no? Ideas de personas que tal vez no estuvieron en este proceso anteriormente. Zamora Chinchipe. Una fortaleza para el desarrollo del país. Y nosotros como ciudadanos estamos también en la obligación de aportar con nuestras inquietudes. Es bueno mirar abajo también, pero también hay que mirar arriba. De dar inicio a una planificación en todo el país de una forma diferente, pero considerando también de que tampoco se puede extender las manos en demasía. Es una postura muy interesante del señor presidente, yo quiero felicitar y aplaudir y espero y aspiro que ese diálogo también venga a Zamora Chinchipe. Napo. A nivel de empresas, a nivel de comercios, a nivel de empleados públicos, hay una buena acogida, tienen un buen criterio por el diálogo abierto que tienen. Es muy excelente ese llamado al pueblo ecuatoriano para tener un diálogo concertado con todos los grupos sociales. Los diálogos siempre nos permiten construir grandes procesos a nivel del país y desde las respuestas que se dan y desde las expectativas que se dan en el territorio. Más sobre esto, 7 mesas temáticas acogerán las propuestas de diversos sectores del país, las cuales participarán en el diálogo nacional que impuso el presidente de la República, Lenín Moreno. En el decreto ejecutivo 49, el presidente de la República, Lenín Moreno, declaró como política prioritaria del gobierno el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y el diálogo con los distintos sectores de la sociedad. Lo hizo durante la presentación del denominado Diálogo Nacional. Esta es una magnífica oportunidad para convocar a todos los sectores que por diversas circunstancias se sienten alejados del proyecto nacional. Esta iniciativa servirá como mecanismo para la generación de acuerdos, los cuales tienen como finalidad la construcción de políticas, programas y proyectos que mejoren la gobernanza y gobernabilidad. Así lo dispuso en el artículo 2 del documento. Esta tarea nos compete a todos, sin duda a los ministerios, a las secretarías de gobierno, a los gobernadores, al Ejecutivo desconcentrado, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, conjuntamente con CEMPLADES, acompañaremos este proceso. Y serán ellos los responsables de convocar a los espacios de diálogo, así como la ejecución del mismo. Dichas instituciones además deberán recopilar y dar seguimiento a la implementación de los acuerdos alcanzados producto del diálogo social nacional. La Secretaría Nacional de Planificación será la entidad encargada de diseñar la metodología del mismo, mientras que la Secretaría de Comunicación implementará las estrategias comunicacionales en las distintas fases del proceso. Este diálogo constará de 7 mesas político-estratégicas y estas son: la Mesa Plurinacional, Consejo Consultivo Empresarial para la lucha contra la corrupción, del acuerdo con los sectores sociales, del acuerdo por una adecuada información, del acuerdo por la educación y la del acuerdo por el agro. En las 7 mesas se abordarán distintos temas, los cuales permitirán a los participantes expresar sus prioridades, demandas y propuestas. Además, se busca potenciar la producción, generar empleo digno e información responsable, mejorar la inclusión, erradicar la pobreza y prevenir, detectar y sancionar a quienes cometan delitos de corrupción. El primer mandatario dispuso que las 3 instituciones a cargo deberán presentar la evaluación del proceso y los acuerdos alcanzados en un plazo no mayor a 60 días. Ivana Paredes, Ecuador TV. Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es. Seguimos con más noticias. Hasta 9 meses duraría la selección del nuevo Contralor General del Estado, una vez que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana conozca oficialmente la renuncia de Carlos Polit. Según su representante legal, la dimisión de Polit obedecería a supuestos problemas de salud. La renuncia de Carlos Polit a la Contraloría General del Estado se habría dado por un deterioro en su salud, así lo informó su abogado Jorge Acosta, quien según detalló con el documento presentado ante la Asamblea Nacional, se entregó un certificado emitido por un especialista de Estados Unidos, país donde se encuentra actualmente el exfuncionario. Él tuvo un preinfarto y esa es la razón por la cual él viajó para hacerse atender, inclusive allá le había
recrudecido su dolencia. Acosta señaló que en la decisión de dejar el cargo también influyó el juicio político y la investigación fiscal que por concusión se sigue en contra de su defendido. Él regresará cuando la defensa estime que hay seguridad. Mientras tanto, yo no le aconsejaré que regrese. Juicio político que continuará a pesar de su salida del cargo, indicó el presidente del Legislativo, José Serrano. Esto bajo ningún punto de vista afecta el proceso de juicio político. Y asimismo la normativa con relación a la fiscalización y al juicio político establece que se podrá fiscalizar a los funcionarios hasta un año después de que hayan estado en funciones. Pero esta renuncia en el Consejo de Participación Ciudadana es el inicio para el proceso de selección de la nueva autoridad de Contraloría, el cual, según su presidenta Raquel González, comenzará con el conocimiento formal de la dimisión de Polit. Luego se conformará una veeduría ciudadana y posteriormente se efectuará la convocatoria a concurso de méritos para conformar la Comisión Ciudadana de Selección. Así también se procede a la convocatoria al concurso de oposición y méritos para la designación del Contralor o Contralora. Y finalmente se selecciona al mayor puntuado y posesiona. El Consejo se brinda con la ciudadanía, la esencia de esta institución es ciudadana y acceden al proceso de impugnación ciudadana si tienen conocimiento de denuncia. El procedimiento duraría entre 8 y 9 meses, indicó González. Mientras tanto, Pablo Celis se mantendrá como Contralor subrogante. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, considera ejecutar otros estudios para determinar el valor real de la deuda del Estado con la Seguridad Social. Para el titular de esta cartera de Estado, las cifras sobre este tema deben manejarse con seriedad. Para quien es el responsable de manejar las finanzas del país, no es suficiente establecer el monto de la deuda del Estado con el IES solamente con lo determinado por Contraloría. Carlos de la Torre cree oportuno indagar por otros lados para determinar el monto real. Bueno, hay diversas vías, no solo los cálculos, los análisis se basan en documentos, sino también en estadísticas, en datos de balances, etcétera. Es decir, existe más de una fuente a través de la cual se puede evaluar los valores. Establecida la deuda real, a juicio del ministro, se analizarán tiempos y los mecanismos de pago. Solo si es el caso, se tendría que establecer los mecanismos para cubrir si es que existe la obligación. En caso de que se dé una necesidad de pago, se establecerá en el ejercicio fiscal correspondiente. Para este exdirector del Seguro Social, lo más conveniente es que el Ministerio de Finanzas establezca un convenio de pago para cumplir lo establecido en el informe final de Contraloría, que señaló que la deuda del Estado con el IES es de 2.878 millones de dólares desde el año 2001 a junio de 2017. Joaquín Viteri acota que el pago de esta obligación no debe ser discrecional por parte de Finanzas. No puede en ningún momento restringirse el pago a un periodo que justamente corresponde al ejercicio de un gobierno. Desembolsos que, de darse, tendrían el efecto de nivelar el presupuesto de la Seguridad Social y garantizar la sostenibilidad a futuro del sistema. Esto es asegurar a las futuras generaciones de que tendrán las prestaciones que corresponde al sistema de seguridad social sin ningún problema por el aspecto económico. La máxima autoridad de la Seguridad Social dejó en claro que sacar de los balances de la entidad el valor por concepto de la creencia estatal no tuvo como finalidad afectar a nadie. Recalco que a la institución no se le ha perjudicado en un solo centavo. Javier Ceballos, Ecuador TV. El presidente Lenín Moreno, el vicepresidente Jorge Glass, los consejeros presidenciales, el ministro de Economía y Finanzas, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo mantuvieron una reunión esta tarde para revisar la proforma de inversión pública y así evaluar qué proyectos de inversión deberán continuar, cuáles postergarse para el 2018 o reformularse y cuáles son los nuevos proyectos que iniciarán con el propósito de mejorar la situación económica y social del país. Uno de los aspectos de mayor relevancia alcanzados con la vigencia de la Ley de Comunicación tiene que ver con el posicionamiento de la interculturalidad que tiene nuestro país. Espacios comunicacionales que muestran las riquezas de los diferentes pueblos que constituyen el Ecuador.
Con varios años de experiencia en comunicación, Catherine Chalá desarrolló tiempo atrás un programa dedicado al pueblo afroecuatoriano. Eran épocas sin vigencia de la ley de comunicación y la importancia que se les daba a este tipo de propuestas era mínimo. Y conseguimos un pautaje en algunos medios de comunicación, pero nos pasaban las propagandas a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana. Un aspecto que cambió notablemente a criterio de Chalá, pues ahora existen los espacios para que se difundan las costumbres del pueblo afro, así como de otras nacionalidades que constituyen nuestro país, y en horarios que puedan ser vistos y escuchados por la ciudadanía. O por la obligación que tienen de revisar los contenidos, o por la sensibilización que el cumplimiento de la propia ley genera, el que se vaya disminuyendo esa utilización de términos racistas. Uno de estos programas es Ecuador Multicolor, una propuesta que a criterio de Marcelo del Pozo ha sido fundamental para fomentar la interculturalidad en los medios de comunicación y a través de ellos a las audiencias. El Ecuador ha ganado en el aspecto de visibilizar su interculturalidad a través de los contenidos que se difunden en los medios de comunicación, que es una justicia que se hace para nuestra población. Del Pozo, quien además es el coordinador regional para la red de televisión de América Latina, acota que si bien en un principio muchos medios dieron cumplimiento a estos espacios por obligación, esto también ha cambiado. Desde la parte estética inclusive era muy extraño 10 o 20 años atrás ver a un presentador de televisión origen étnico distinto, es decir, de una de nuestras culturas o de nuestros pueblos originarios. Eso actualmente ya es más común. La democratización de la comunicación fue uno de los principales objetivos de esta normativa, que está por cumplir 4 años en el país. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el planteamiento de una posible reforma a la ley de comunicación requiere de un consenso mediante el diálogo entre gremios y la academia. Así lo estima la Federación de Periodistas y el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil. 19 colegios de comunicadores sociales correspondientes a sendas provincias del Ecuador respaldan el accionar de la directiva de la Federación Nacional de Periodistas, FENAPE, la que al momento organiza una socialización de varios artículos de la normativa existente para una reforma. Que el 90% de la ley de comunicación la vemos positiva. No existían pues los fomentos a la prohibición audiovisual, la inclusión del lenguaje con personas con discapacidad, la profesionalización para ejercer el periodismo en Ecuador. Su postura frente al proyecto de ley orgánica de comunicación planteado por el Movimiento Centro Democrático es de rechazo al considerarlo con intereses alejados a los del gremio. Nosotros estamos defendiendo los intereses de los gremios, de los periodistas. Consideramos que la presentación de un proyecto de esa naturaleza que trate de eliminar instituciones, pues evidentemente va a tener un costo político, un costo social. Se evidencian claros y evidentes intereses de carácter políticos y particulares. Con lo que coincide el catedrático Clever Loor, decano de Faxo de la Universidad de Guayaquil, quien aclara que del proyecto respaldado por el prefecto del Guayas conoce algunos puntos, cree que carece de voces y que le llama la atención la pretensión de eliminar ciertos artículos. Por ejemplo, veo que él quita el término relevancia pública. Entonces, al parecer, tiene una tendencia más a favor de las instituciones, de los medios, a nivel de los medios de comunicación, que a favor de la ciudadanía. Para lo que FENAPE planifica la socialización con intercambio de criterios relacionados a los conceptos de censura previa, linchamiento mediático, libre ejercicio y otros, prevista a desarrollarse en la ciudad de Babahoyo los primeros días de julio. Mirta Carrillo, Ecuador TV. En otro tema, el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS y el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN firmaron un acuerdo para ampliar las acciones positivas en favor de las personas con discapacidad en materia de construcción. El lograr que edificios y espacios públicos cuenten con la accesibilidad adecuada para las personas con discapacidad ha sido una tarea ardua, que si bien no ha culminado, sí ha tenido resultados durante la última década. El que ya creamos una red justamente para seguir creando normas nuevas que permitan, de acuerdo a lo que va haciéndose en el diseño universal, por ejemplo, para playas accesibles. Es por ello que el CONADIS firmó un convenio con el INEN para fortalecer las acciones positivas de las personas con discapacidad en materia de construcción. Porque ahora nosotros queremos que el mundo mire al Ecuador y que nosotros tengamos la posibilidad desde el Ecuador ser una ventana
que somos líderes a nivel mundial de todo lo que nosotros tenemos que trabajar en el tema de accesibilidad. Este acto contó con la presencia de la ministra de Industrias, Eva García, quien fue testigo de honor de este acuerdo, y donde además ratificó el compromiso del gobierno nacional por apoyar medidas y estrategias que permitan la total accesibilidad. El gobierno de nuestro país desde una silla de ruedas y nos invita a soñar con que todo es posible y a trabajar para cumplir con las metas trazadas en nuestros sueños y construir políticas públicas a su servicio. El trabajo en infraestructuras municipales, así como el acceso al transporte público, son dos de los temas pendientes. Alex Llanos, Ecuador TV. Los representantes del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos sostuvieron una reunión con el gerente del Banco Ecuatoriano de Desarrollo, BEDE, para coordinar mecanismos de cooperación y financiamiento para los proyectos necesarios de los distintos cantones. Es la primera reunión de Comaga con el BEDE en la cual los alcaldes expusieron sus expectativas y necesidades. Una de ellas señalaron es retomar un modelo de subsidio como el que antes existía de Amazonía Somos. Que era el 35% para obras básicas. Queremos volver a tener un subsidio, tal vez que no sea del 35, sea de un 50%. También plantearon considerar un subsidio de preinversión, así como un cupo de endeudamiento. En verdad el banco nos ha venido apoyando para la obra básica, pero ya necesitamos nosotros también como alcaldes tener la obra de embellecimiento de un cantón. De igual forma buscan un mecanismo acorde a sus necesidades para la devolución del IVA. La mayor parte de alcaldes necesitan para arreglar el tema de las iglesias, arreglar el tema de otras obras que son prioridad para nosotros, pero que nuestras competencias no contemplan. Ante esto, el gerente del BEDE, Wilson Mayorga, garantizó que las relaciones se mantendrán respetando sus proyectos y formatos de financiamiento. Quiero que tengan la tranquilidad absoluta de que el esquema, la canasta de proyectos, los expedientes presentados por cada uno de sus municipios continuarán. También dijo que una de las prioridades es tener una buena organización para concretar el plan Casa para Todos. Sea uno de los emblemas y de las banderas que identifiquen el gobierno del presidente Lenín Moreno. Y en ese sentido solicitó entregar información de calidad sobre la situación predial. Además expuso que la visión actual es transformar el sistema de subsidios en proyectos sostenibles. Proyectos productivos, altamente rentables, con buen retorno para el pago del financiamiento. Así concluyó esta primera reunión de aproximamiento entre el BEDE y el Comaga. César García, Ecuador TV. Revisamos otro tema. 9 policías en servicio pasivo fueron llamados a juicio por el presunto delito de secuestro extorsivo en contra del expresidente Rafael Correa durante la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010. Así lo dictaminó este miércoles el juez de Garantías Penales de Pichincha, Giovanni Freire. En su resolución además se sobreseyó a 5 uniformados. Este caso se inició en agosto del año 2016 bajo la figura de plagio, delito que pasa a ser secuestro extorsivo conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal COIP. Kay pachakunapi kay masinallata yalispa yukansipa Ecuador mamallaktapi visaykunata apamunchimi. Ecuador mamallaktata kati pushaktaka Comisión de Fiscalización tukuykunatandanajuspa michaskirka. Tipika mamallaktata kati pushaka nikurkami. Nali ruraykunataka taripaspa mikatinakanga. Tukuyta yachanakanga nikurkatas. Mucho Contralor General del Estado taka iskunkillapi mikunanga shutichinakanga nishkakunami. Chaypaka Consejo de Participación Ciudadana tukuita yachanara mikan Carlos Politka y Mamanda Yuxijuskata. Chapak runakunaka shinchi llankaykunata mi paktachishkakajun uma chingachinakunata pakaza hatuspa yukchikunataka. Kateriaspami Ecuador mamallaktapa alipa llankanakunchik nishkami. Venezuela mamallacktaman tiarisunchik chaypika manachu hatun kamachihawa rikuchika kaytami nishka Luisa Ortega kak fiscal general kanmi payka kunanga ashtawanpas mamallaktata ñawpaman pushakuna ruraktaka mana alikachijushkachu chaymantami kamachihawa katinata rimanaku. Kasami ñukanchipa villaykunata charirkanchik kay pachapaka shinallata kayapas kaypi llata tuparinakupashun.
Regresamos con un tema de interés para las familias. El 5 de julio finaliza el año lectivo 2016-2017 en los planteles educativos del régimen Sierra y Amazonía. Autoridades y psicólogos educativos brindan recomendaciones para afrontar las evaluaciones finales. En los centros educativos de la Sierra y de la Amazonía se preparan para desarrollar las últimas actividades acorde al cronograma institucional, como lo explica la vicerrectora del Colegio 24 de Mayo de Quito. Hay algunas actividades como son las últimas pruebas del tercer parcial y luego vienen seguido las evaluaciones del segundo quimestre. Es decir, el 5 de julio concluye formalmente el año lectivo 2016-2017 y solo se prolongará en el caso de aquellos estudiantes que no lleguen al puntaje de 7 en todas las asignaturas. O sea, menor a 7 se quedan automáticamente a supletorios. Y de no ser así, hay el siguiente examen que es el remedial y seguido el de gracia, que sería la última oportunidad, que todos estos se vienen a dar ya en agosto. A las puertas de las evaluaciones trimestrales, un psicólogo educativo da pautas de cómo se debe abordar esta fase del proceso de enseñanza. Es importante que los estudiantes puedan preparar con anticipación las temáticas y los contenidos a trabajar. Es importante que en la casa tengamos un espacio adecuado para poder hacer el estudio. Siempre el espacio tiene que tener una temperatura adecuada, tiene que haber ventilación. Asegura que la comunicación entre padres e hijos es primordial. Brindar siempre una motivación, una actitud positiva hacia sus hijos, confiar, darles seguridad, darles apertura para que ellos puedan estudiar con tranquilidad. Por ello, en el caso de los padres de familia, el acompañamiento y estímulo permitirá lograr buenos rendimientos en las evaluaciones. Si saldría todo bien, no tendrían que dar ni supletorios. Yo eso sí les he apoyado mucho a ellas para que todo el año se dedican a estudiar, no a esperar al final de estudiar. Es importante considerar estas recomendaciones para culminar el año de la mejor forma y posteriormente disfrutar de unas merecidas vacaciones. César García, Ecuador TV. Continuamos con la información del mundo. Los 9 bolivianos detenidos meses atrás en la frontera con Chile deberán abandonar ese país en 30 días. Así lo determinó una jueza que además los condenó por el delito de robo con violencia. Dicha pena será conmutada por la expulsión del país, decretándose un plazo de 30 días para que abandonen territorio chileno. Además, deberán pagar una multa de más de $45.000 por el delito de contrabando. El FBI investiga el ataque a un policía que provocó la evacuación del aeropuerto Bishop Internacional en Michigan, Estados Unidos. Según un testigo, vio al oficial sangrando a la altura del cuello y un cuchillo en el suelo. El uniformado fue trasladado a un hospital en estado crítico, mientras que el sospechoso, quien gritó "Alá es grande" antes de herir al policía, fue arrestado. Y la tercera tormenta tropical de este año, Cindy, se intensificó mientras se aproxima a las costas de Luisiana y Texas. El fenómeno natural va con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió de que la tormenta tropical descargará fuertes lluvias que podrían causar inundaciones en algunas zonas del norte del Golfo de México. El Senado brasileño rechazó las reformas laborales impulsadas por el presidente Temer. Además, la reina Isabel II dio su discurso ante el Parlamento británico. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. En Brasil, el Senado, con 10 votos en contra y 9 a favor, rechazó la reforma laboral, uno de los principales proyectos del presidente Michel Temer. La derrota del gobierno se produce en medio de una jornada de protestas en las principales capitales del país contra las reformas laborales y jubilatorias. Miles de estudiantes salieron a las calles de Santiago de Chile para exigir al gobierno que se aplique medidas para mejorar los proyectos de reforma a la educación superior y de las universidades estatales. Aunque en un principio la marcha fue pacífica, los enfrentamientos comenzaron poco después de que un grupo más pequeño de manifestantes, cubriendo sus rostros, marchara hacia una parte bloqueada de la calle. La policía detuvo a varios de ellos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. En la cita se habló del proceso de paz con las FARC y la muerte de una francesa en el ataque del pasado sábado en un centro comercial en Bogotá. Santos recibirá además un doctorado honoris causa de la Universidad de la Sorbona como reconocimiento a su labor en favor de la paz. Durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas celebrada en Ginebra, Suiza, los representantes de los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, expresaron su apoyo al pueblo y al gobierno de Venezuela en su compromiso por fomentar la paz y resolver su situación a través del diálogo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Buenas noches, este es el resumen informativo en lengua de señas. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, fue recibido por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en Comisión General. Glass reiteró que seguirá en la lucha contra la corrupción y que le investiguen absolutamente todo. 9 meses duraría la selección del nuevo Contralor General del Estado, una vez que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana conozca la renuncia de Carlos Polit. 47 toneladas de drogas se incautaron en lo que va del año por las acciones de la Policía Nacional para combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en el país. El máximo Tribunal de Justicia de Venezuela autorizó la apertura de un juicio contra la fiscal general Luisa Ortega, chavista que en las últimas semanas se convirtió en la mayor crítica del gobierno de Nicolás Maduro. Esto fue lo más destacado de la jornada. Buenas noches. Gracias a nuestra compañera Diana Tirado por el resumen informativo en lengua de señas. Vienen enseguida los deportes porque nosotros nos despedimos. Así es, Fernando Estrada viene con un resumen completo del clásico nacional Liga Barcelona, el cual quedó igualado a 1-1. Recuerden también que a las 22 horas tenemos Palabra Suelta y el día de mañana pues nos retomamos esta información a las 6:30. Que pasen bien, que descansen. Hasta mañana.